Hoy vamos a trabajar con MongoDB y Net 5.0 para tener tu API REST con el CRUD para realizar las distintas operaciones. Lo que vamos a lograr el día de hoy es que tengas tu web service para que pueda obtener un listado de países vigentes, todo en formato JSON, para que puedas tener el método necesario para buscar un país en especial pasando un parámetro, en este caso el ID del país. Además que puedas realizar el post para hacer inserciones. En este caso vamos a insertar un país nuevo, lo podemos comprobar aquí, y el método de delete para realizar la eliminación de algún registro específico. Si esto es verdad, este país ya no existe más. Así que si te interesa, quédate aquí, pero no sin antes darle clic al botoncito me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y si ya hiciste todo eso, comenzamos directamente ya a programar. Este video va a estar en dos partes. La primera parte vamos a ver lo que es MongoDB y vamos a trabajar directamente por comando con las instrucciones más básicas, y la segunda parte del video vamos a ver directamente el código de cómo armar la API REST con Net 5.0. Así que va a ser larguito, pero en dos partes, así que no te las pierdas. MongoDB es una alternativa para que ocupes como base de datos para tus aplicaciones. Te voy a contar un poco cuáles son esas ventajas y cómo se maneja. Lo primero que tienes que entender que es una base de datos no SQL. Esto significa que a diferencia de las bases tradicionales donde trabajábamos con tablas, aquí estamos trabajando con documentos. Básicamente son colecciones de información. Esas colecciones de información o documentos tienen una particularidad que es que no son estructurados. Esto significa que pueden ser dinámicos y modificarse con el tiempo, a diferencia de una base de datos tradicional y relacional en donde una estructura es fija y si a mitad se llega a modificar, seguramente nuestra aplicación se va a romper. Su principal ventaja es que puede manejar grande cantidad de información y se ocupa sobre todo cuando no necesito que mi información esté tan estructurada. Otra característica que tiene muy importante es que esta estructura, este documento que vamos a estar almacenando, se guarda en un formato denominado JSON. Aquí te dejo un ejemplo que si lo visualizas, lo primero que vas a pensar que es un JSON. En realidad un JSON es un tipo de JSON. Básicamente aquí no hay filas y columnas, sino que básicamente tenemos un objeto el cual tiene un tipo, pero a su vez va a tener un contenido, que puede ser un contenido simple o a su vez otro objeto. Una de las cosas que tiene este motor de base de datos es que vamos a poder ejecutar JavaScript directamente en la base de datos. Ahora cuando empecemos a trabajar con código vas a ver de qué estoy hablando. Así que si no manejas JavaScript, te recomiendo que veas un par de los videos que están aquí abajo para que puedas empezar a trabajar. Otra de las cosas que va a tener es que vamos a poder replicar, hacer balanceo de carga y almacenamiento en archivos. Esto es un poco lo mismo que manejan otras bases de datos, ¿sí? Por otro lado, la indexación se puede realizar en cualquier campo y puede tener múltiples índices secundarios. Para realizar las consultas o las búsquedas, como es JavaScript, podemos valernos de expresiones regulares para realizar las búsquedas o los filtros. Lo primero que vamos a ver ahora es cómo hacemos la instalación. Lo que te aconsejo es que primero instales lo que es el motor. Esta primera parte te vamos a estar contando de principio lo que es MongoDB. En el segundo video, como te dije anteriormente, vamos a estar viendo código de la aplicación web. Lo primero que vamos a hacer es aquí en software, irnos a la parte de Community Server, y aquí tenemos básicamente que bajarnos dos cosas. Primero, en Tools nosotros podemos bajar la herramienta Compass, la cual es el ID por el cual podemos realizar de forma visual las consultas. Les pones download y le das instalar. Yo en mi caso lo tengo aquí instalado. Una vez que haya finalizado la instalación tendrás esta aplicación, ¿sí? La cual
la primera vez no va a estar conectado a nada. Bien. Lo segundo que estaremos haciendo, aquí ponemos la cadena de conexión. Lo segundo que estaremos bajando tiene que ver con el motor de base de datos. Aquí lo tenemos en dos versiones. Esto está disponible en la versión on-premise, es decir, que va a estar instalado en un servidor, o en la versión nube. La versión nube, por ende, es paga y es recomendable para aplicaciones de producción. Hoy, como es una aplicación educativa, lo haremos en la versión on-premise. Por otro lado, la versión on-premise viene en dos variantes, una versión para empresa y una versión para comunidad. Las funcionalidades son exactamente la misma, lo que cambia en la versión paga tiene que ver en la parte del mantenimiento, en la parte de, como habíamos dicho acá, de replicación, de balanceo de carga, ¿sí? Funciones más avanzadas pensadas para la empresa. Pero por el momento nosotros vamos a descargar la versión comunidad. Entonces, volvemos a nuestro navegador y bajamos la versión community. Le damos download y en el momento que hagas la instalación te va a preguntar si lo quieres instalar como servicio o simplemente dejarlo en una ejecución manual. En mi caso yo no lo instalé como servicio, lo dejé con una instalación manual porque te quiero contar cómo arrancar el motor de manera manual. Una vez que hayas hecho la instalación, no como servicio sino como de forma manual, aquí tendremos en la carpeta Program Find, MongoDB, archivos de programa, MongoDB, server, la versión que instalé yo es la 4.4 y en la carpeta bin básicamente tengo los ejecutables. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a entrar a Compass, que creo que lo tenía abierto aquí. Así como viene le vamos a dar a conectar. ¿Sí? Y lo que te puede pasar en tu caso, yo lo voy a detener para que veas lo que va a pasar la primera vez. Vamos a borrar un segundo esta y vamos a empezar de nuevo. Yo voy a ir a Compass. Esto es lo que te va a pasar la primera vez, ¿sí? Le vamos a dar a conectar, que se inicialice el ID. Estamos entrando por el ID de MongoDB. Y fíjate que cuando le dé conectar, se me va a dar un timeout. Esto es porque, como te dije, yo mi motor no lo instalé como servicio, sino que lo voy a ejecutar de forma manual. Bien, en tu caso, si lo tuvieses como servicios, seguramente estaba arrancado. Si no, vienes aquí y buscas MongoDB. Yo no lo tengo porque no lo tengo como servicio, sino que lo ejecuto de forma manual. Vas a ver que después de un rato me va a decir que no se pudo conectar al motor. Justamente es porque no lo ha arrancado. Entonces, mientras esperamos, ahí dio el error. Conexión rechazada, no respondió. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar como administrador para que puedas ver cómo arrancarlo. Una opción es que yo venga, como te había dicho, archivos de programa, MongoDB, server 4.4, BIM y ejecute este que se llama MongoD de Daemon, de demonio. Este es el encargado del motor. Sin embargo, vas a ver que arranca, pero no termina. Para ver el error, vamos a arrancar a Program Find, MongoDB, server 4.4, BIM. Aquí yo tengo el Mongo Daemon, ¿sí? Entonces lo ejecuto y vas a ver que no arranca y sale con un código 100. Si veo el detalle, empiezo a navegar y voy a ver que él está buscando esta ubicación, c:2.data db. Esa es la carpeta donde él va a guardar las bases de datos. Entonces, al no tener esa carpeta la primera vez, te va a estar produciendo ese error en el caso que trabajes bajo Windows. Fíjate ahora que lo volví a arrancar y no me dio error, ya está corriendo. Es decir, que con el Compass yo directamente me puedo conectar y aquí estoy conectado. Bien, bueno, vamos a empezar a trabajar.
Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Le ponemos un nombre, en este caso le voy a llamar portal web porque es para una aplicación web. El nombre de la primera colección yo le voy a llamar countries porque son países y creo la base de datos. Aquí la puedo ver, portal B. Yo puedo tener más colecciones que serían como lo que son las tablas en una base relacional, pero aquí se llama colecciones. Y a lo que es country, yo en vez de crear una estructura voy a importar un archivo, un CSV en el cual tengo un listado de países. El mismo te lo voy a estar dejando en un GitHub aquí en la descripción. Vamos a buscar el archivo. Mi caso es un CSV. Le vamos a decir que es un CSV y lo vamos a importar. Hasta aquí lo único que hemos hecho es importar un archivo el cual se importó en countries. Ahora yo puedo ver que tengo mi listado de países. Esta va a ser mi base de datos que voy a ocupar para trabajar. Yo te dije en el principio que te voy a enseñar a manejarte un poco con código para que vos puedas navegar. Y si trabajas bajo Linux, no usas esta aplicación, sino que básicamente haces todo desde acá. Bien. Una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, que yo puedo analizar el esquema y yo puedo ver cuáles son los campos y cuál es el tipo de datos. Esto es algo muy importante para que tengas en cuenta. Vamos a mirar. Entonces, vamos de vuelta a PowerShell, ejecutamos como administrador, nos movemos de vuelta a la ruta donde estábamos, sd mongodb server 4.4 y bien. Aquí dijimos que tenemos MongoDB. Este es el servicio, el motor de base de datos. Y después tenemos mongo.exe, que básicamente es un cliente para conectarnos a la base de datos. Aquí podemos hacer un CLS para limpiar la pantalla y que sea cómodo. Bien, a ver si podemos agrandar un poquito el tamaño. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es listar las bases de datos. Para ello le vamos a poner show database. Esto me va a listar todas las bases de datos. Lo mismo que veíamos aquí, yo lo estoy viendo acá. Yo le digo ahora use portal web y me dice switch to database portal web. Lo que hizo esto fue guardar en la variable db la base de datos que tenemos en este momento. Yo cada vez que ponga db me estoy refiriendo a la base de datos en la cual en este momento estoy posado. Es decir, que yo me podría ir a admin y en este caso db vale admin o volver a la base portal web y ahora vale portal web. ¿Por qué es importante db? Porque a partir de esa variable vamos a trabajar. Show collection o show tail me va a mostrar las colecciones o las tablas, que aquí es lo mismo que yo tengo. En este caso tengo countries y tengo test. Yo voy a trabajar con country. ¿Cómo hago mi primer select? Bien, aquí yo te dije que esto es JavaScript. Entonces le voy a decir db, que es la variable que tiene la base de datos, countries, y ocupo el método find. Al darle al find, yo lo que voy a estar devolviendo es un listado con todos los países en este caso. Y con it puedo seguir desplazándome por la página. Aquí, si yo quisiera hacer un filtro, yo aquí tengo que insertar un objeto. Y lo hago como si estuviese metiendo un JSON. Yo le voy a decir, quiero ver el país que es Argentina. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer aquí. Le puedo decir, yo quiero encontrar, abro y cierro llave, el país que es Argentina. Me devolvió el mismo resultado que hicimos aquí de visual. Lo que nos puede pasar es que yo quiera hacer alguna operación con respecto a ese país. Para ello tenemos
una función que se llama for each. Básicamente por cada uno de los resultados hace algo. Entonces vamos a quitar un segundo este filtro para que me devuelva todos los países, y por cada uno de esos vamos a hacer una operación. Yo aquí puedo meter una función anónima en donde voy a decir imprimime E. Si lo ven, esto básicamente es JavaScript. Y él está imprimiendo por cada uno la composición de ese documento, cada uno de esos objetos en JSON. Para hacerlo más agradable a la vista, tengo un método que es print.json. Entonces yo puedo imprimir todos los elementos en formato JSON. También podría decirle, bueno, pero yo quiero imprimir solo el campo country. Entonces lo único que está imprimiendo para todos los que cumplieron el filtro es este campo que está acá. Yo podría decirle ahora, imprímeme el campo country más un guión más el campo full name. Y él me está sacando esa concatenación. Les puede llegar a pasar que aquí tengan un campo que tiene espacios, caracteres especiales. La otra forma de llamarlo es así, a través de los corchetes, como si estuviésemos poniendo la propiedad a través del índice, le ponemos el nombre, entonces directamente devuelve el mismo resultado. ¿Sí? Bien, yo les había contado que aquí analizando podemos ver el tipo de datos. Fíjense algo muy curioso que tiene la base MongoDB, que un mismo campo puede tener más de un tipo. Vamos a borrar este filtro. Vamos a agarrar el primero que está acá y le vamos a decir que esto va a ser 1 de tipo entero y vamos a actualizar. Ahora, si yo analizo este esquema, yo voy a ver que el campo country no es 100% string. Ahora es 99,6 string y el 0,4 de tipo entero. Es decir, que un mismo campo está mixto. Tiene string y tiene entero. Eso en nuestro web service nos puede llegar a provocar una especie de error, porque cuando lo declaramos de tipo string o de tipo entero. ¿Sí? Nosotros que venimos de un lenguaje fuertemente tipificado, no existe un campo que sea string y que sea entero. Lo que te recomiendo, o lo que te voy a mostrar ahora, es cómo convertir ese entero a string. ¿Sí? Dijimos, entonces el problema lo tenemos con el campo country. Entonces yo le podría decir lo 1 con el country, ¿cierto? Sí. Lo 1 con un espacio vacío. Entonces de esta manera lo estoy convirtiendo a texto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí era una función anónima, entonces yo puedo agregar y reemplazar esto básicamente por esto. ¿Sí? Vamos a dejarlo así un segundo para ver que funcione la sintaxis. Bien, ¿qué hice? Por cada uno de estos yo voy a meter una función. La función, me falta un paréntesis, me falta. Ahí está. Por cada uno de estos voy a ejecutar esto que está acá adentro, ¿sí? Entonces le voy a decir, bueno, al campo e.country le vas a poner e más la concatenación de lo que tenía. Esto básicamente lo que va a hacer es forzarlo a que se convierta a string. Y vamos a decirle al elemento, a la base de datos, a countries, vamos a guardar el elemento. Esto lo que va a hacer va a actualizarlo y lo va a convertir a entero. Le vamos a dar entero. Me parecía que estaba mal en algún lado. A ver, el country es igual a esto
más esto y dbCountries.save. Vamos a cerrarlo. Aquí está mal. Ahora sí. Porque esta llave cierra este y este cierra este. Fíjate que ahí se demoró un segundo, pero lo que hizo fue un update. Si esto es verdad, ahora, si yo miro acá, tengo todo 100% de tipo string. ¿Qué hizo esto? Nada, simplemente lo convirtió a string. Bien, esa manera puedes hacer actualizaciones en tu base. Podríamos puesto un filtro acá. Bien, así estaríamos haciendo update directamente desde el comando. Entonces, en esta primera parte lo que vimos es cómo instalar MongoDB, cómo crear la base de datos, cómo crear una colección y cómo trabajar con algunos pequeños comandos. En el segundo video, que te lo dejo ahí mismo ahora al finalizar, vamos a crear el servicio API para que podamos directamente presentar en nuestro backend el acceso a esta base de datos. Como siempre, te dejo aquí abajo el botón de suscripción. Si te gustó el video, dale like, déjanos los comentarios porque nos sirve un montón. Así que nos vemos en la segunda parte.